tal como lo hemos comentado, tenemos una presentación muy interesante hoy con la participación de la licenciada Alejandra Arguedas Ortega. Nos complace contar hoy con ella, destacada abogada costarricense con más de 14 años de experiencia en asesoría legal y fiscal en empresas locales e internacionales. Alejandra ha liderado proyectos complejos de estructuración corporativa y patrimonial, cumplimiento tributario, litigio administrativo, zonas francas y operaciones fronterizas en Costa Rica, Honduras y República Dominicana. Fue socia líder del área, hasta hace poco, del área legal y fiscal de Deloitte Spanish Latin America y ha desarrollado una carrera ejemplar también en las principales firmas consultoras. Actualmente, aunque ejerce en forma independiente, nos ayuda con las consultorías tributarias de nuestro despacho Venegas y Colegiados, donde colabora con distintos proyectos de asesoría tributaria y legal especializada. Ha sido miembro activa de comités legales y fiscales de AmCham y de la Junta Directiva de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica, además de impartir múltiples procesos de capacitación, gestión de riesgo, derecho tributario, legal y corporativo. Y cuenta con una sólida formación académica, incluyendo una maestría en Administración de Negocios de UD Business School, una especialización en Derecho Notarial y Registral y títulos de bachillerato y licenciatura en Derecho con honores en la Universidad de Costa Rica, al español, inglés, fluido y francés. Sin duda, su experiencia y visión estratégica aportará gran valor en la sección de hoy. Seguidamente vamos a entrar a revisar la información que tenemos en relación con esto y sin más preámbulo, voy a compartirles acá un segundito. Algunos problemitas técnicos, pero ya lo estamos solucionando. Listo. Segundito. Adelante, estimado. ¿Me escuchas? Gracias, Norman. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. La idea de esta sesión es compartir un poquito algunos rangos generales y aspectos específicos sobre los procesos de reestructuración empresarial. Quizás lo primero que hay que tener presente, Norman, si quieres avanzamos a las siguientes, por favor. La agenda que vamos a tener el día de hoy es una agenda, vamos a ver, si bien es cierto, aspectos generales, por el poco tiempo que tenemos, la idea es andar en algunos de los principales elementos que aplican y que pueden impactar positivo o negativamente los procesos de reestructuración empresarial. Vamos a adentrarnos un poquito en qué son los objetivos económicos de un proceso de reestructuración, cuáles deberían de ser las partes involucradas o participantes, qué deberíamos estar haciendo antes de arrancar un procedimiento de reestructuración fiscal, y eventualmente poner atención a cuáles serían, por un lado, las contingencias que quisiéramos atacar dentro de un proceso de reestructuración y también repasar brevemente algunas alternativas que se han visto a lo largo del tiempo. Si gustan, avanzamos, por favor. Tal vez arrancando con el primer punto, uno de los elementos claves en todo proceso de reestructuración es la definición de objetivos. ¿Por qué decimos la definición de objetivos? Porque muchas veces las empresas tal vez arrancan un proceso de reestructuración sin tener claro qué es lo que se quiere hacer y para qué. Y aquí entran en juego 4 elementos muy importantes. El tiempo en el cual vamos a llevar a cabo la reestructuración. ¿Por qué decimos esto? Porque el tiempo en el cual se vaya a hacer una estructuración puede incidir en el resultado. ¿A qué nos referimos? Toda estructuración contable, financiera, fiscal y legal que vayamos a hacer va a tener unas determinadas consecuencias. Esto puede significar que tengamos que hacer movimientos contables, ajustes, y si todo esto lo hacemos cuando estamos muy cerca del cierre de un periodo fiscal, esto puede, vamos a ver, comprimir los tiempos o incluso puede hacer que tengamos que correr más de la cuenta y esto quizá no nos permita el resultado que se quiere lograr con un proceso de reestructuración.
Otro tema importante es quiénes son, por un lado, los patrocinadores del proyecto y los opositores. ¿A qué nos referimos con esto? Los patrocinadores del proyecto serán aquellas partes que o bien necesitan o bien buscan un resultado favorable del proyecto. Pueden ser los accionistas, pueden ser empresas relacionadas, pueden ser incluso algunos acreedores que podrían verse favorecidos con un proceso de reestructuración. Pero a su vez pueden existir ciertos opositores que quizá necesiten entender con mayor profundidad por qué es que queremos hacer un proceso de reestructuración. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos ante negocios familiares, donde ya las siguientes generaciones quieren hacer variaciones al modelo de negocios, y quizá las primeras generaciones o las anteriores se oponen a ello quizá por un temor al cambio, tal vez. Y finalmente hay un tema muy importante que es definir metas. ¿Qué queremos decir con esto? Que es importantísimo tener claridad de qué es lo que queremos lograr con un proceso de estructuración. ¿Es lo que queremos más desde una perspectiva puramente financiera, de lograr mejores resultados? ¿O quizá lo que estamos buscando es más bien una mejor posición fiscal del grupo? O incluso puede ser que la estructuración derive de causas patrimoniales, donde justamente se quiere hacer un cambio en la administración, un cambio de generación en un negocio familiar, y esto hace que las metas a las que estemos señalando o dirigiendo el proceso impliquen que el análisis tenga que ser diferente. Por eso estos elementos son claves cuando vamos siquiera a empezar a pensar en un proceso de estructuración. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces cuando hablamos de definir estos objetivos, decimos, lo primero que nos va a venir a la mente es una pregunta muy sencilla y es ¿por qué queremos cambiar? El cambio puede derivarse de múltiples factores. Aquí estamos mencionando algunos de ellos y no piensen que estos son los únicos. Hay múltiples factores que pueden llevarnos a pensar en un proceso de estructuración. Pero justamente esto es esencial cuando vamos a empezar el proceso. Como organización, como tomadores de decisiones, tenemos que entender qué es lo que nos está haciendo cambiar. Ahora hablábamos, por ejemplo, de razones económicas, ya sea que queramos mejorar, como les decía, la posición financiera o quizá las condiciones de endeudamiento hacen que sea necesario pensar en una estructuración de nuestro negocio. Pero quizá también las razones sean otras, por ejemplo, una expansión. Queremos ahora empezar a operar ya no solo en Costa Rica, sino a nivel regional. Bueno, ¿cómo? Entonces vamos a tener que repensar nuestro negocio pensando en esas expansiones que queramos hacer a nivel regional. O tal vez la expansión ni siquiera sea territorial, sea una expansión con nuevas líneas de negocio, con nuevos negocios afines o accesorios. Entonces, es importante tener esa claridad del por qué. Les hablaba de los cambios generacionales. Siempre, o en la gran mayoría de los casos, cuando hay un cambio generacional y pasamos la administración de un negocio de una generación a otra, tienen que darse ciertos cambios. No solo para coincidir con los nuevos objetivos estratégicos que tengan las nuevas generaciones, sino también para entender cuáles son aquellos cambios a nivel de la dirección de la operación. De igual manera, cuando involucramos nuevos socios en nuestros negocios, imaginémonos que se da una fusión o que viene un nuevo socio extranjero que quiere invertir en nuestro proyecto. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Lo vamos a involucrar solo como un accionista más? ¿O va a participar más activamente en el negocio? ¿Qué implica ese cambio en el modelo de negocios derivado del nuevo accionista? Pues bueno, todos estos elementos son parte de esas preguntas que tenemos que hacernos para entender justamente cuáles son los objetivos que queremos lograr y las metas que queremos cumplir con un proceso de reestructuración. Si gustan, pasamos a la siguiente. Por eso entonces, teniendo claro esa primera etapa de cuáles son esas partes involucradas, entramos a quiénes son, los objetivos, entramos a ver partes involucradas. Aquí vamos a ver varios personajes y puede ser que sobre la marcha surjan más. Los primeros son las entidades. Y cuando hablamos de entidades, hablamos de todas aquellas figuras legales o sociedades en la gran mayoría de los casos que se involucran en el proyecto. ¿Por qué decimos entidades en plural? Muy sencillo. Muchas veces nuestros grupos económicos se componen no de una sola entidad, se componen de varias. Y hace ya bastantes años
era muy usual ver que los grupos económicos tenían diferentes sociedades o entidades para diferentes objetivos o diferentes partes del negocio. Teníamos la entidad que distribuía y entonces era la que tenía la flotilla de vehículos. Teníamos la otra entidad que era la que producía y entonces ahí teníamos asignados la mayor cantidad de los activos productivos. Teníamos otra que tal vez era la que distribuía, entonces tenía toda la parte comercial. Es decir, teníamos una serie de entidades que componían el grupo económico que ciertamente podrían tener un impacto en un proceso de estructuración. No podemos dejar de lado también la parte de los socios. ¿Por qué decimos los socios? Porque hoy en día contamos también con grupos económicos donde tenemos socios que son personas físicas, otros cuya participación está a través de sociedades, tal vez tenemos socios que son extranjeros o socios que tienen participaciones minoritarias y que por ende buscan objetivos diferentes en un proceso de reestructuración. Y por eso es que entonces resulta tan esencial que tengamos que definir quiénes son todos esos personajes que estarían participando en un proceso de reestructuración. Si gustan, avanzamos, por favor. Un elemento que también es esencial cuando hablamos de un proceso de estructuración es entender qué quiere decir una parte involucrada. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde hace ya varios años nuestro país cuenta con una normativa sobre precios de transferencia. ¿Y qué serán los precios de transferencia? Pues simple y sencillamente es la norma que se estableció incluso por imperativo internacional que establece que cualquier tipo de operación que se vaya a llevar a cabo con entidades relacionadas o involucradas tiene que considerar una serie de metodologías para considerar que los precios que pactamos sean precios razonables. Entonces, estas disposiciones de precios de transferencia se vuelven parte de nuestro cuerpo legal, de nuestro sistema normativo en Costa Rica, y por eso tenemos que poner atención a algunas de esas definiciones. Una de ellas es justamente lo que vamos a entender por partes vinculadas. Y aquí ustedes tienen la definición, no se las voy a leer o a recitar, pero ahí la tienen como referencia. Y básicamente esta definición lo que nos dice es que partes vinculadas pueden ser cualquier tipo de entidad, incluso también de personas físicas. Pueden estar en Costa Rica, pueden estar fuera, pero tienen que tener un control común, tienen que tener una dirección similar, tienen que tener transacciones de alguna medida, es decir, tienen que tener alguna causa de vinculación o de involucramiento o de influencia una en la otra. Esto hace entonces que tengamos que poner mucha atención a quiénes son los que realmente vamos a considerar partes vinculadas o partes relacionadas dentro de un proceso de estructuración. Si gustan, pasamos a los siguientes, por favor. Cuando hablamos entonces de partes involucradas, resulta que tenemos que poner atención a qué es lo que nosotros vemos como nuestro grupo económico. ¿Por qué? Porque quizá alguien me dirá, bueno, pero es que yo no tengo problema porque yo tengo la compañía productora que tiene como accionista a una persona física que se llama Juan Pérez y tengo la compañía de distribución que tiene como accionista a Lupita Arroyo. Entonces, como no son las mismas personas, no hay ningún inconveniente. Pero resulta que cuando entramos a revisar un poco más en detalle este tipo de grupos económicos, nos damos cuenta que el accionista de una de las compañías es el director general de la otra, o que comparten cargos directivos, o que tienen, como responden a un mismo grupo familiar, y eso hace que al final, cuando hacemos el análisis justamente de precios de transferencia, nos damos cuenta que sí cumplen con los parámetros para considerarlos entidades asociadas o entidades involucradas. Y eso vuelve entonces, de nuevo, una necesidad, como lo vamos a ver más adelante, de que cualquier operación o proceso de estructuración que hagamos con grupos económicos o con partes vinculadas, tenga que tomar en cuenta una serie de elementos adicionales que nos establece la normativa de precios de transferencia. Otros terceros que podrían estar involucrados de alguna manera, aunque sea colateral en un proceso de estructuración, pueden ser los acreedores, pueden ser los proveedores, los inversionistas, y todos ellos pueden tener diferentes intereses o puedan considerar que se vean afectados de alguna manera esos intereses dentro del proceso de estructuración. Por eso no podemos obviarlos y también tenemos que tomarlos en consideración. Y finalmente tenemos compradores. Muchas ocasiones cuando hacemos un proceso de estructuración tenemos que tener muy en cuenta qué impacto tiene esa estructuración para nuestros compradores. Algo muy sencillo. A veces las empresas me dicen, vamos a fusionarnos. Y perfecto. Resulta que se fusionan y van a ser una entidad nueva.
Bueno, pero resulta que todos los registros de proveedores que tenían con sus compradores tienen que ser modificados. Igualmente con sus clientes. Así que entonces tienen que tomar muy en cuenta esos efectos colaterales, por así decirlo, de un proceso de estructuración y cómo eso impacta a todas las partes. Cuando hacemos mención a... Si quieren, avanzamos a la siguiente, por favor. Otro de los temas muy importantes que yo les decía que tenemos que tomar en consideración antes, y digo antes, van a ver por qué es tan importante esta temporalidad, tenemos que tomar en cuenta que dónde estamos parados, cuál es ese terreno sobre el cual vamos a arrancar un proceso de estructuración. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que si nosotros no nos damos cuenta y no hacemos un diagnóstico para entender cuál es la situación de nuestras empresas o de nuestro grupo económico antes de una estructuración, podríamos estar arrastrando contingencias que tal vez ni siquiera sabíamos que existían. O incluso podríamos estar involucrando y de alguna manera contaminando a otras de las empresas del grupo por no haber atendido un diagnóstico o por no entender cómo estaba la situación de las empresas. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico fiscal, ¿a qué nos referimos? Nos referimos en primer lugar a algo muy importante, al alcance. ¿Qué quiere decir con esto? Con que nosotros necesitamos entender qué queremos revisar. ¿Por qué digo esto? Porque ahora les decía, puede hacer que un proceso de estructuración involucre no solo a una entidad, involucre a varias. Entonces, resulta que tenemos que entender qué queremos revisar. ¿Por qué? Porque resulta que si vamos a revisar, no sé, o organizar a 3 empresas y decimos, no, solo vamos a revisar a una porque yo creo que en esta es donde hay inconvenientes, etcétera, pero no tomamos en cuenta las demás, quizá eso a futuro, cuando estemos haciendo el proceso de reestructuración, nos vaya a afectar. Tengamos problemas, tengamos restricciones, tengamos contingencias que no hayamos ni siquiera detectado y eso nos complique un poco la implementación del proyecto. Otro tema muy importante es qué requerimientos vamos a hacer. Tenemos que tener claridad, de acuerdo a ese alcance que nos planteamos, qué información vamos a requerir, qué tenemos que revisar. Y eso hace entonces que sea muy necesario involucrar a las personas correctas dentro de este proyecto. ¿Quiénes son los que tengan conocimiento de la operación, conocimiento contable, operativo, financiero, legal y de diferentes índoles? ¿Por qué? Porque un diagnóstico va a tener diferentes aristas y todas tienen que ser consideradas para que realmente nuestro trabajo sea el correcto. Entonces, una vez que definimos cuál es ese alcance, tenemos el equipo completo, vamos a hacer una revisión, guiada por supuesto. Esa revisión nos va a llevar a tener una serie de hallazgos. Ojalá que los hallazgos sean mínimos. Y cuando yo digo que son mínimos es quizá que nos dimos cuenta que no habíamos pagado el timbre de educación y cultura, por ejemplo, que es una obligación mínima que tienen todas las entidades al año. Pero bueno, quizá más bien nos damos cuenta que había un problema gigantesco en el tratamiento contable o fiscal que se le estaban dando a ciertas partidas. Y eso está generando unas contingencias fiscales importantes durante varios años y resulta que si no lo atendemos y después hacemos una reestructuración, eso podría saltar a la luz. Por eso es que es tan importante entonces que tratemos de corregir e implementar ciertas medidas de mitigación cuando tengamos ese tipo de hallazgos según diagnóstico. ¿Por qué? Porque eso básicamente nos va a allanar la cancha, por así decirlo, para luego continuar con el proceso de estructuración. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, tal vez a modo de resumen, podemos decir que el diagnóstico básicamente lo que nos va a ayudar es hacer un paso previo en el proceso de estructuración. Es decir, nos va a allanar la cancha, nos va a dar ese panorama claro que nosotros como grupo y como tomadores de decisión vamos a necesitar tener para luego poder aplicar e implementar las medidas que podamos definir o las alternativas que escojamos dentro del proceso de estructuración. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora hablábamos al inicio de que quizá una de las razones por las cuales se esté pensando hacer un proceso de reestructuración no sea nada más para ordenar las cosas, sino que tal vez lo que estemos buscando es buscar un nuevo inversionista,
o entrar en un proceso de adquisición o un proceso de fusión con nuevos inversores, y eso entonces con mucho más razón nos pone como un punto esencial y preliminar el allanar la cancha, el limpiar la cancha, el ordenar la casa, y de esta manera poder tal vez incluso descubrir cosas que no habíamos podido ver. ¿A qué nos referimos con eso? Que quizá hay contingencias que nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Entonces imagínense ustedes que si lo que estamos pensando es preparar nuestro negocio para una reestructuración con un tercero, lo primero que quisiéramos saber es tener certeza absoluta de cómo está nuestra operación, y no que sea ese tercero quien venga y nos diga o nos advierta de cierto tipo de elementos que hubiéramos podido corregir a través de un diagnóstico fiscal. ¿Ok? ¿Qué periodos deberían de cubrir? Bueno, esto va a depender mucho de cada uno de los proyectos o de los negocios de los que estemos hablando. Puede ser al menos, lo ideal es todos los periodos abiertos a prescripción, al menos 4, pero si no, por lo menos el periodo vigente y uno más. ¿Para qué? Para que por lo menos podamos mitigar cualquier efecto adverso o negativo que se haya detectado en el proceso del diagnóstico. Si gustan, siguiente, por favor. Finalmente, y creo que ya hemos repasado algunos de estos puntos, ¿qué beneficio nos da entonces un diagnóstico? Primero, identificar qué no conocíamos, riesgos, contingencias, tal vez podemos corregir de una vez errores que se habían detectado, o podrían tal vez darnos esa oportunidad de documentar operaciones o transacciones que quizá no se llevaron de mala manera, pero que al no cumplir con una serie de requisitos de documentación podrían presentar algún tipo de problema en el futuro, o incluso puede ser que a raíz de ese diagnóstico nos demos cuenta que habían beneficios fiscales que no estábamos aprovechando y que se pueden aprovechar. O sea, eso nos puede incluso poner en una posición fiscal mucho más óptima de la que tenemos. O bien, aplicar ciertas recomendaciones y ciertos cambios que de cara a un periodo siguiente o de cara a las alternativas que se quieran implementar, nos den una mejor posición fiscal. Si quieren, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces resulta que si ya definimos, hicimos el diagnóstico fiscal, definimos o detectamos cuáles fueron aquellas contingencias, entonces nos va a venir este tercero, este consultor, la persona que nos ayude con el proceso de diagnóstico, nos va a dar una lista de hallazgos y recomendaciones. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mitigamos los efectos de un diagnóstico fiscal cuando fue adverso? Lo primero que tenemos que hacer es determinar los niveles de urgencia o de prioridad. Y uno de los primeros elementos entonces que tendríamos que tener presentes es entender cómo hacer para determinar el nivel de complejidad y el nivel de involucramiento y de profundidad que tenemos que dar a las acciones correctivas. Y eso lo podemos hacer entendiendo qué periodos están prescritos y qué periodos no. Porque puede ser que se hayan detectado algunos elementos por corregir, pero que se trate de un periodo que esté casi por concluir, por prescribir, perdón. Entonces, bueno, ahí podríamos valorar si realmente es oportuno o no incurrir en implementación de cambios que son para periodos que están ya casi por estar cerrados. O bien, puede ser que por el contrario tengamos hallazgos que estén muy cercanos y que ahí sí o sí tengamos que corregirlos. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las diferencias en las implicaciones que pueden tener estas correcciones. Muchas veces el corregir voluntariamente errores nos ahorra multas, nos ahorra penalidades, y esto nos pone en una mejor posición tributaria. En algunos casos, incluso va a ser necesario que hagamos rectificaciones de declaraciones tributarias. Y eso es algo que también tenemos que valorar en términos de tiempos, de costos y de efectos colaterales, como lo podrían ser sanciones adicionales. Adicionalmente, otro efecto importante en la mitigación de contingencias y de los diagnósticos es que nos permite tener la oportunidad de hacer un análisis de cuáles son aquellos aspectos legales que deberíamos de considerar a futuro y cuáles son aquellos documentos adicionales o evidencias que tendríamos que aplicar no solo de manera retroactiva, sino al futuro, para que nuestra operación sea mucho más robusta. Ahora bien, si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Un elemento importante es, ya hicimos este ejercicio, ya pasamos por un diagnóstico, ya identificamos todas aquellas acciones correctivas que teníamos que llevar a cabo, priorizamos cuáles ya las vamos a hacer de manera inmediata, cuáles las vamos a hacer en
mediano plazo y cuáles son las que por conveniencia o por decisión de la dirección de nuestra empresa no las vamos a llevar a cabo. Pues bueno, ya pasamos esta etapa de corrección, entonces ahora sí, tenemos el terreno listo, por así decirlo, para empezar a hacer una definición de alternativas, un análisis de cómo podemos llevar a cabo esa estructuración. Y cuando decimos esa estructuración, entonces se abre un abanico de opciones que es amplísimo y que va a depender mucho de cada grupo económico y de cada realidad. Yo siempre les digo a los clientes que los procesos de estructuración no son una receta médica, sino que son un traje a la medida. Y es un traje a la medida porque depende de muchísimos factores. El primero de ellos, lo que dijimos al inicio de la sesión, cuáles son los objetivos y las metas que queremos cumplir. Eso ya nos da un norte muy específico de cuáles tendrán que ser entonces las alternativas que tengamos que llevar a cabo. Y ahí podríamos tener, como les decía, infinidad de variables. Desde valorar la necesidad de incorporar nuevas entidades. ¿Nuevas entidades para qué? Ya sea para que tengamos entidades que agrupen nuestras entidades operativas, las que llamábamos una holding. Hace unos cuantos años era muy común decir que todo el mundo tenía holdings en Panamá para este tipo de operaciones, o algunas después dijeron, no, ahora tengamos la holding en Costa Rica. Bueno, ese tipo de entidades, holdings, tenemos que valorarlas ahora con mucho más cautela. ¿Por qué más cautela? Porque resulta que por el avance en los temas de fiscalidad internacional ya no es tan sencillo nada más decir que incorporamos entidades extranjeras y que ahí se acabó el análisis. No, nuestras operaciones actualmente se tienen que ver de una manera integral. Integral a nivel de operaciones, integral a nivel de entidades e integral a nivel de países. Por eso es que esta incorporación de entidades tenemos que valorarla con sustancia, es decir, que si vamos a crear entidades nuevas es porque se les está dando una finalidad específica y no simple, sencillamente para usarlos como vehículos vacíos de contenido. Otro tema muy importante que se tiene que valorar cuando se están haciendo procesos de valoración y análisis de alternativas de reestructuración es el tema de las fusiones. Antes se veía como una solución muy sencilla hacer fusiones. ¿Para qué? Para simplificar esquemas y para mitigar o eliminar contingencias. Pero resulta que aquí tenemos que tener varios temas presentes. Uno de ellos es que la fusión no elimina los efectos de las operaciones que se tenían. Lo que hace es que concentra ahora en una única entidad lo que antes teníamos desagregado en dos o en varias. Eso hace que exista una posibilidad de que la entidad que sobreviva de la fusión o que prevalezca, como decimos en términos legales, sea quien arrastre todas las consecuencias de la fusión. Y por arrastrar es contingencias, beneficios fiscales, se vuelve un responsable solidario de las obligaciones que habían anteriormente en las otras entidades. Es decir, no es un proceso aislado, sino que tiene una serie de pasos posteriores que pueden ser igual o más importantes incluso que la fusión de las entidades. Por eso es que no podemos tomarlo a la ligera. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Otro tema muy importante, y aquí sí nos vamos a detener unos minutos más, es el tema de la decisión de entidades. Nuestra legislación no contempla la figura legal de la decisión. Entonces, ¿qué es una decisión? Una decisión, y otros países sí lo contemplan, es lo opuesto a la fusión. Si en una fusión lo que buscábamos era reducir la cantidad de empresas y la cantidad de entidades, con la decisión más bien lo que hacemos es desagregar. Es decir, lo que antes existía en una única entidad, lo empezamos a distribuir entre diferentes figuras legales. Como les decía, nuestra legislación no tiene una figura legal expresa que regule la decisión de entidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una decisión tendríamos que hacerlo de una manera mucho más paulatina, haciendo y logrando una separación de negocios. Alguien diría, ¿pero para qué va a pasar por eso? Bueno, resulta que en muchas ocasiones, cuando una sola empresa realiza múltiples o tiene múltiples divisiones, operativamente se puede volver muy complejo hacer el manejo de diferentes líneas de negocios o áreas dentro de una misma entidad, por razones regulatorias, por razones legales, por razones operativas. Imaginémonos una entidad que realice
una línea de servicios que tenga algún tipo de beneficio fiscal, pero no las demás. Entonces tenemos que empezar a hacer centros de costos diferentes, tenemos que distribuir los gastos entre diferentes entidades. Resulta que es difícil que podamos distribuir A, B o C gastos que son compartidos entre las diferentes líneas. Bueno, eso puede generar a la larga una serie de complejidades que para algunos grupos económicos no sean tan deseables. Entonces, la decisión de entidades es una opción en la cual se puede lograr una distribución de responsabilidades de acuerdo a las líneas de negocio o las líneas operativas que se estén llevando a cabo. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, pero no necesariamente bajo la figura legal de la decisión, que como les decía, no está expresamente regulado en nuestra normativa. Otro tema importante es el tema de las distribuciones de fondos. ¿Por qué decimos esto de las distribuciones de fondos? Muchas veces tenemos los casos donde algunas empresas acumulan mucho cash en lugar de hacer unas distribuciones de utilidades, pero no tienen una claridad de para qué está haciendo esta acumulación. Entonces, bueno, ahí se pueden considerar alternativas. ¿Para qué? Para buscar mejores opciones para hacer rendimientos o inversiones, o para canalizar fondos para nuevos proyectos, o si lo que queremos es empezar realmente a hacer distribuciones a nuestros accionistas, bueno, ¿cuáles son las mejores formas de hacerlo? Más aún cuando tenemos operaciones transversales o regionales que pueden significar esquemas fiscales diferentes en cada jurisdicción. Pongamos el caso, como yo les decía ahora, cuando tenemos inversionistas nuevos que no son costarricenses, entonces, bueno, ¿qué pasa con su participación? ¿Cómo la acomodamos dentro de nuestro grupo económico para facilitar opciones de lo que llamamos un cash out o una salida o distribución de los fondos? Y otro tema que es importantísimo y que no podemos obviar cuando hablamos de alternativas de reestructuración es el tema de la reorganización empresarial. Cuando en el 2019 se había promulgado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pasamos por aprobar una serie de reformas legales y fiscales, y dentro de estas reformas se incluyó expresamente el concepto de reorganización empresarial, entendiendo por tal aquellos procesos de reestructuración donde la reestructuración se hace siempre dentro del mismo grupo económico. Es decir, queremos cambiar la operativa de nuestro negocio, pero no es porque viene un tercero. No es que yo estoy vendiendo mis participaciones a un nuevo inversionista, no es que estamos incorporando un nuevo socio capitalista para entrar al negocio y darle más solidez financiera al negocio. No, es que seguimos siendo los mismos. Y aquí nos devolvíamos al concepto que veíamos ahora de partes relacionadas. Es decir, seguimos siendo las mismas partes relacionadas. Y entonces, lo que estamos haciendo es reorganizándonos a lo interno. Es decir, puede hacer que hagamos nuevas entidades, puede hacer que traspasemos bienes, pero resulta que eso no lo estamos haciendo con un ánimo de lucro, no lo estamos haciendo para obtener un beneficio fiscal, no lo estamos haciendo para obtener un beneficio económico, porque seguimos siendo el mismo grupo, sino que lo estamos haciendo como una forma de actualizar o de reestructurar el modelo de negocios que se tiene. Eso hizo entonces que nuestra normativa, como les decía, incluyera el concepto de la reorganización empresarial. ¿Para qué? Para que en casos donde sí efectivamente estemos ante una reorganización de un mismo grupo económico, como les venía diciendo hace unos minutos, los efectos fiscales que pueda tener esa reorganización sean neutros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entonces no vamos a pagar impuestos asociados a una reorganización en el tanto y en el cuanto cumplamos los requisitos que establece la ley para ello, para ser calificados como una reorganización empresarial intergrupo. Y tal vez ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuáles efectos? Si yo me fusiono y ya. Pues no, resulta que, por ejemplo, imagínense ustedes, si queremos mover activos, los equipos o queremos traspasar bienes incluso, pero todo dentro de este proceso de reestructuración, como ustedes bien saben, existe un impuesto que es el impuesto a las ganancias de capital, que puede darse cuando traspasamos bienes, cuando traspasamos algunos equipos, algunos activos que no sean esenciales del negocio. En términos generales, ese tipo de traspasos podrían dar lugar a tener que pagar un impuesto de ganancias de capital. Pues bueno, si nosotros estamos ante un proceso de reorganización empresarial puro,
de nuevo, según las reglas que establece la normativa fiscal para ello, estos impuestos asociados no se considerarían generados. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no existe dentro del proceso de reorganización empresarial un ánimo de lucro, un ánimo de obtener una ganancia, sino que por el contrario, lo que hacemos es entonces trasladar y mover los activos o los bienes con el único y exclusivo fin de reorganizarnos. Aquí no entra ningún tercero, aquí no estamos deshaciéndonos del negocio ni deshaciéndonos de los bienes. Nos estamos reacomodando únicamente. Por eso es que, de nuevo, el tema de la reorganización empresarial es importantísimo cuando nosotros estamos pensando en un proceso de estructuración intragrupo. Pues vean que hemos hablado de una serie de variables y de opciones que son tan amplias y que pueden ser tan amplias a nivel general, pero pueden llegar a ser tan específicas según el negocio donde las queramos aplicar. Y por eso era que yo les decía que un proceso de estructuración es un traje a la medida. No podemos aplicarlo de manera genérica, porque si no podríamos estar cayendo en errores gravísimos. Recuerdo hace unos cuantos años, cuando entró en vigencia el primer tratado para evitar la doble imposición entre Costa Rica y España, que entonces se pusieron de moda crear entidades en España, las famosas ETBs o entidades de tenencias de valores extranjeros. Y entonces, ¿por qué? Porque resultó que alguien dijo que eso hacía que si los accionistas ponían a una entidad de estas españolas, el dividendo era mucho menor, pasábamos de un 15 a un 5. Y entonces resulta que empezaron a vender entidades de españolas de estas ETBs a este siniestro. Y entonces mucha gente, pensando de nuevo que era una receta genérica, empezó a incorporar entidades sin tomar en cuenta o sin hacer el análisis de si realmente era esto lo que les convenía o no en su negocio. Y muchas veces, lamentablemente, al cabo de los años se dieron cuenta que no era apropiado, que no era apto para su negocio y terminó siendo más bien mucho más oneroso de lo que se pensaba. Por eso, de nuevo, es tan importante que estas alternativas que estamos mencionando muy brevemente no las tomemos hacia la ligera, no las apliquemos a la ligera, sino que hagamos primero, como les decía, el análisis de cómo estamos en un diagnóstico, allanemos la cancha haciendo las correcciones correspondientes y ahora sí, analizamos cuál de estas alternativas u otras más que se puedan ir identificando nos funcionan. Si gustan, pasamos a la siguiente, por favor. Vayamos aterrizando entonces en aras al tiempo, a cuáles podrían ser unas conclusiones de este proceso de estructuración. Lo primero es que la base y el punto de inicio para cualquier proceso de reorganización o de reestructuración tienen que ser los objetivos y las metas a las que queremos llegar. Si no tenemos esa claridad, es posible que las alternativas que al final vayamos a determinar ni siquiera sean de utilidad para el negocio. ¿Por qué? Porque estuvimos haciendo o trabajando sobre una figura que realmente no era la que nos correspondía o no era la que queríamos lograr al final del proceso. Lo segundo es la necesidad de generar acuerdos. Yo les decía al inicio que teníamos que tener patrocinadores del proyecto. Esos patrocinadores son los que tienen que ayudar a difundir cuáles son estos objetivos que queremos lograr para que entonces cuando los tomadores de decisiones tengan que definir por qué alternativa nos vamos, haya un consenso mucho más sencillo. De lo contrario, difícilmente un proceso de reorganización o de reestructuración empresarial va a ser exitoso. Otro elemento importantísimo es la evaluación del estado de las entidades. Como yo les decía, no vamos a lograr el resultado más óptimo si nosotros antes de arrancar el proceso de estructuración no revisamos cómo estamos y no corregimos lo que sea esencial de corregir. Y eso va de la mano entonces con la necesidad de poder evaluar todos estos elementos de contingencia, de errores o aspectos legales que tengan que ser corregidos o que tengan que ser más bien potenciados antes de empezar a hacer el proceso de estructuración. Y esto también entonces nos va a llevar, como yo les decía ahora, a que realmente arranquemos con una cancha plana, con una cancha pareja para todas las partes y de esa manera, estando todos en una misma línea en cuanto a objetivos, en cuanto a corrección de contingencias o mitigación de contingencias, ahora sí, vamos a poder estar en capacidad de analizar las diferentes alternativas de reorganización que tenemos y ahora sí, identificar aquella que realmente le vaya a permitir a la empresa o al grupo económico
sus objetivos. Como les decía ahora, el traje a la medida. Y otro tema importantísimo, que quizá no lo llegaremos a analizar hoy en detalle, es el tema de implementación. Cuando entramos en un proceso de reestructuración, el proceso de reestructuración no termina cuando ya logramos un consenso a ver qué alternativa es la que vamos a diseñar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a fusionar? ¿Nos vamos a separar? ¿Nos vamos a aplicar la reorganización empresarial? ¿Vamos a involucrar nuevos socios con una entidad completamente nueva? ¿O vamos a aplicar un régimen de incentivos, etcétera? O sea, cuando ya llegamos a esa decisión de cuál es la alternativa que más nos funciona para nuestro proyecto, tenemos que empezar ahora sí con lo que llamamos la implementación. Muchas veces hemos visto proyectos que arrancaron muy bien, pero que cuando llegaron a la alternativa no hubo manera de implementarlos. No había acuerdos en los tiempos, no había acuerdos en los responsables, y esto es esencial. Hay que definir tiempos de ejecución y hay que definir responsables de la ejecución. ¿Cuánto nos va a tomar implementar? ¿Quién nos va a ayudar a implementar? ¿Y quién va a ser ese director de orquesta que tiene que mover todos los hilos de las partes involucradas? ¿Por qué? Porque recuerden que es posible que en un proceso de reorganización empresarial no solamente participe el área contable o el área financiera. Posiblemente tenemos que involucrar al área legal, tenemos que involucrar al área comercial. Imagínense ustedes si vamos a mover todo el modelo de negocios o si vamos a expandir. Por eso no podemos, uno, recargar nuestras áreas operativas, pero dos, y más importante, tenemos que tener a alguien que sea quien conoce todo el proceso que se está haciendo, cuáles son las decisiones que se tomaron y cuál es la urgencia a nivel de tiempos para llevar a cabo el proyecto. De lo contrario, puede pasar o uno, que no lo implementamos, eso quiere decir, todo quedó en el papel, o bien que lo implementemos a medias. Y quizá eso puede ser peor porque no logramos objetivos adecuados y más bien podríamos estar dejando portillos abiertos para crear focos de contingencias. Entonces vean que el proceso de estructuración es un proceso muy interesante, pero tiene que ser analizado y visto con muchísimo detalle por todos los tomadores de decisiones. Creo que vamos un poco bien con el tiempo, pero nos queda un ratito por si hay algunas consultas o algunas preguntas. No sé, Norma, si querías cerrar con algunos temas adicionales. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a ver, si hubiese alguna pregunta, Carlos, nos la transfiere, por favor. El punto general acá, y me parece que es muy relevante, es entender que este tipo de reestructuraciones implican un esfuerzo y una integración importante de diferentes áreas, incluso interdisciplinario. Nosotros estamos en la capacidad de hacerlo, de apoyarles. Adicionalmente, hoy día creo que este tema ha cobrado mucha relevancia porque uno lo puede ver como de dos ámbitos desde mi punto de vista, y aquí me puede corregir la licenciada Alejandra. Uno es que queremos fusionarnos con una organización externa, o fusionarnos o reorganizarnos, o como, ¿verdad? Porque no solo fusión, en eso me ha corregido la licenciada en su momento, y tiene toda la razón, porque una reorganización no solo es fusión. Ya vimos que hay diferentes alternativas. Y desde esa posibilidad, pues podemos reorganizarnos con otras compañías, ya sea que hagamos una fusión o otras alternativas, y ser más fuertes para diferentes elementos dentro del mercado. Y en Costa Rica en algún momento esto se puso de moda, las fusiones, ¿verdad? Como una alternativa de las tantas. Y por otra parte, tenemos hoy una realidad, estamos próximos, estimo, a que la administración tributaria venga y nos diga, aquí está la declaración para aquellos contribuyentes que tengan mil salarios como base, salarios, o también para aquellos que sean grandes contribuyentes, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, ya algunas compañías han venido tal como le decía la licenciada Alejandra hace un momento, y estamos divididos en 4 o 5 compañías adicionales. Una tiene los activos, otra tiene algunos vehículos, otra tiene todo lo que es el personal administrativo, otra mueve lo que es la parte operativa, etcétera, y nos encontramos ante los precios de transferencia y nos encontramos ante una realidad que es
el impuesto al valor agregado. Entonces, ante esa situación, tenemos que tomar una decisión. Nos quedamos como estamos, buscamos otras variables, hacemos un análisis y al final y al cabo, como lo decía la licenciada Alejandra, esto es una cuestión, un traje hecho a la medida. Ese traje hecho a la medida, pues, nos va a indicar los elementos y el camino a seguir. Y para eso estamos. Aquí está la licenciada, este servidor. Con muchísimo gusto lo podemos atender y ver ese tipo de temas. Antes de hacer el mensaje final, quisiera compartir, porque aparentemente se nos un problema y me avisan si pueden.